Buenos días, profesor. El día de hoy, junto a mis compañeras Poleta Aguileras y Carla Llanos, les vamos a presentar sobre los poemarios Trilce y el poema El despertar de Alejandra Pizarnik, Trilce de César Vallejos. Empezamos con la contextualización de este poeta. Bueno, César Vallejos nace en Perú en 1892 y muere en París en 1938, y es uno de los poetas más originales del siglo XX, pues al inicio publica Los Heraldos Negros en 1918 y se convierte en un autor poeta. Este libro estaba influenciado por el modernismo, pero no es hasta 1922 que publica Trilce, que es un libro que fue ampliamente criticado en la época y causa que este no tenga reconocimiento y muera de esta forma. No fue hasta después de su muerte que se dieron cuenta que Trilce es una de las obras más fundamentales del siglo XX, pues explora temas que no se habían estado describiendo en la época, como la interiorización del poeta, los elementos religiosos desacralizados, las imágenes y la forma. Es por esto que se adelanta a las vanguardias mundiales sin tener un retorno que explicara su radicalidad. Bueno, ahora vamos a pasar a las ideas ya del texto complementario. Primero la visión del mundo según, o sea, de Vallejo según Yurkiewicz. Bueno, Vallejo ve la existencia humana como algo arbitrario, algo caótico e incomprensible, donde el ser humano aparece fragmentado, contradictorio y vulnerable. Vallejo también rechaza las figuras del poeta sublime y escribe desde lo cotidiano y lo humilde. También en su obra predomina una conciencia trágica, donde la angustia, la caída y la búsqueda de un sentido que nunca se alcanza. Y su objetivo es simplemente mostrar la verdad humana más profunda. Ahora pasando al lenguaje poético, bueno, como el mundo es caótico, Vallejo también quiebra el lenguaje. Rompe la lógica y la sintaxis tradicionales y su escritura avanza a saltos, con cortes o incoherencias. Y esta ruptura se expresa en la inestabilidad del sujeto y de la realidad. Pasando a las imágenes poéticas, las imágenes de su poesía también son fragmentadas y tensas, donde mezclan lo trivial con lo sublime y cambian de sentido de manera brusca. También no siguen una lógica fija, aparecen y desaparecen rápidamente. Y con esto, Vallejo muestra que el mundo solo se puede captar en los momentos breves y contradictorios. Seguimos con el plano de la forma, lo fonético, morfológico y rítmico. Bueno, Vallejo inaugura una nueva forma poética en el siglo XX que rompe con la estética modernista dominante y sus poemas no solo son interesantes por las palabras que ocupa, sino porque en el nivel fonético, ritmo y visual es algo completamente nuevo. Tenemos primero los ilogismos, que son la ruptura deliberada de la lógica, gramática y coherencia para expresar una condición del mundo más auténtica. Tenemos en el primer verso el escapo de escrito todo en mayúscula, que ya rompe con la lógica tradicional de los poemas. También tenemos el pero, naturalmente, vosotros sois hijos. Esto tiene que ver con que ya rompe el nivel de la sintaxis y lo ordena para que a su poema logre expresar lo que él quiere. Luego tenemos los neologismos, que son palabras creadas por el autor. Por ejemplo, tenemos fábrica, que es una palabra inventada que él ocupa para poder expresar. Y por último, en este poema tenemos la desarticulación del lenguaje, que es que el lenguaje se desarticula, es decir, no se ocupa de la misma forma que siempre para poder expresar lo que el poeta quiere en un lenguaje poético que cotidianamente los poemas ocupan, que no lo permite. Por ejemplo, tenemos la incertidumbre, tramonto, cervical, coyuntura, que quiere decir que el poeta separa estas palabras para poder expresarse. Luego tenemos en el siguiente poema, que es el 44, en donde tenemos una antítesis en en la penúltima estrofa, donde se expone la figura de un piano que no se escucha, no, bueno, no proyecta notas musicales, ni tampoco puede ser escuchado. Ahí se ve claramente la antítesis, porque un piano tiene que escucharse. Ok, ahora pasando al plano de las imágenes, donde vamos a analizar el sentido semántico de las imágenes poéticas más relevantes. Disculpe. Primero, en este poema de Vallejo se nota que todo está regido por el caos. Ese caos no es gratuito, sino que responde al clima intelectual de la época donde aparecen nuevas teorías científicas que cuestionan la estabilidad del mundo. Vallejo también la incorpora para mostrar que la existencia es incierta y frágil. Algo importante es que Vallejo usa los símbolos religiosos pero de manera desacralizada. Es decir,
no usa la religión para hablar de Dios, sino para expresar lo humano, especialmente el dolor y la vulnerabilidad. Algunas de las imágenes del poema son como un proyectil que no sé dónde irá a caer, donde refuerza la incertidumbre absoluta, donde nada tiene un destino claro y todo está suspendido y puede caer en cualquier parte. La pregunta también donde dice, ¿qué dice ahora Newton? Introduce una ironía muy característica de Vallejo, donde Newton representa la ley y la orden del universo. Pero aquí, frente al caos al caos del dolor humano, y la física parece no servir. Por último, tenemos la imagen de, pero naturalmente vosotros sois hijos, donde señala de nuevo la fragilidad humana, donde los hijos son apelados como seres vulnerables, expuestos a la incertidumbre. Ahora bien, pasando al plano interpretativo, es importante mencionar que este poema 12 del poemario Trilce expone una sensación intensa de una incertidumbre existencial. Con eso nos referimos a que la voz poética parece vivir un estado de alerta constante, como si estuviera escapando de un dolor que siempre amenaza con regresar. Vallejo construye un mundo donde todo realmente es muy inestable, donde incluso el movimiento más simple, como lo expresa el poema, escapo de una finta pelusa pelusa, revela una lucha por evitar algo que hiere. La imagen del proyectil que no se sabe dónde va a caer simboliza esa herida futura, ese golpe que está suspendido realmente en el aire. Esta incertidumbre se vuelve más profunda cuando el poema menciona irónicamente a Newton. Invocar la gravedad en un contexto emocional no es casual, es como, es como que trata de explicar que todo objeto realmente debe caer. La vida humana también está sujeta a este dolor inevitable y por lo tanto también tiene que caer. Por eso es que Vallejo transforma esta ley física en una metáfora realmente existencial. Tarde o temprano lo que está en el aire cae y lo que uno teme llega. La muerte del moscón, por otro lado, como menciona el poema, a mitad de su vuelo, con ese saqueo abrupto, refuerza esta idea de interrupción violenta, de fragilidad total. Nada parece sostenerse. El poema pregunta, ¿qué dice ahora Newton? Un desafío desesperado frente a leyes que no explican el desamparo humano. Más adelante aparece la frase, pero, naturalmente, vosotros sois hijos, que puede interpretarse como una crítica o ironía frente a cualquier consuelo espiritual o social. Ser hijos no nos libra del sufrimiento, la existencia sigue marcada por la duda. En Vallejo lo humano es profundamente vulnerable y ni lo divino ni lo racional pueden parecer o ofrecer respuestas. Por último, la repetición de incertidumbre actúa como un latido constante. Los talones que nos giran, como menciona el poema, muestran un cuerpo paralizado por el miedo. La carilla en nudo y las espinas que se distribuyen en dos lados crean una imagen de tensión y de inminencia dolorosa. Algo está por estallar, por salir, por doler, y como menciona el verso final, shit, sale. Funciona como la apertura a este dolor que se venía anunciando desde el comienzo. Esta ha sido nuestra interpretación al poema. Bueno, ahora pasando a Alejandra Pizarnik, ella nació en el año 1936 y murió en el año 1972. Fue una poeta argentina muy famosa y reconocida tanto a nivel latinoamericano como mundial. Y la obra de ella se caracteriza por la exploración de la angustia existencial, el desdoblamiento del yo, la niñez como un territorio mítico y la obsesión como la muerte. También su vida estuvo marcada por una depresión muy profunda por crisis de ansiedad y hospitalizaciones psiquiátricas. Vivió una especie de exilio interior y una sensación de que el lenguaje siempre fracasaba. Recibió influencias del surrealismo, la poesía francesa, el psicoanálisis y las lecturas infantiles y mitológicas. También es importante mencionar que a nivel del contexto histórico-cultural, ella vivió en una era en donde la Argentina de los 50 y 60 estaba marcada por la renovación estética, el auge del psicoanálisis, debates existenciales y la gran influencia de la revista El Sur. Por lo tanto, su poesía en general estuvo influenciada por estos hitos. Bueno, pasando al plano de la forma, del nivel morfológico, fonético y rítmico, vamos a analizar el poema El despertar. Bueno, primero tenemos las repeticiones en un ritmo obsesivo.
que este poema está lleno de repeticiones que producen un ritmo angustioso. Varias estrofas se abren con el Señor, que marca una súplica y una oración quebrada, es decir, se le está pidiendo algo a Dios o se le está pidiendo algo a una deidad y esa oración no tiene respuesta. Luego tenemos ¿qué haré con el miedo?, que se repite. Y esto nos muestra una desesperación sin salida, que tiene mucho que ver, ya que el poema se enmarca en la imagen de la jaula. Luego tenemos las frases breves y los cortes abruptos. Y es que estos versos son cortos. Este poema tiene varios versos cortos, como es el desastre, es la hora del vacío, no vacío. Y este estilo fragmentado reproduce la respiración entrecortada de alguien que está despertando una conciencia dolorosa. Esta circularidad coincide con la metáfora obsesiva que menciona Coma Santa María, la idea de estar encerrado como en una jaula emocional. Luego tenemos lo recurrente del campo semántico corporal, y es que a nivel morfológico predominan los sustantivos corporales, como corazón, manos, labios, venas, ojos y brazos. Y esta refuerza la idea que fue analizada por Comas de un personaje construido desde el cuerpo, que se muestra vulnerable y expuesto. Bueno, ahora voy a analizar el plano de las imágenes, es decir, el significado y el simbolismo de las imágenes centrales del poema. En Pizarnik, la imagen poética no describe, sino que hiere, abre un espacio donde lo simbólico aparece para decir lo que no puede decirse directamente. La primera imagen fundamental es la jaula, que aparece en los versos 163 y 66. Eh, bueno, la crítica coincide en que la jaula es la gran metáfora obsesiva de Pizarnik. La jaula funciona como un refugio y una prisión al mismo tiempo, un lugar donde la poeta nace y donde muere, una especie de origen y del final encerrado. Además, que la jaula representa un lenguaje mismo, donde un espacio, es un espacio donde la autora busca una protección, pero que termina atrapándola. La segunda imagen clave es la del pájaro, que simboliza directamente al yo poético a la voz. Bueno, críticos como Galeazzo explican que para Pizarnik la escritura no describe, sino que se ve, es como una visión. Y el pájaro representa entonces la voz que quiere cantar, la poeta que quiere expresarse. Además, simboliza la fragilidad, algo que puede caer, callar o ser enjaulado. Y según Comas, en Pizarnik la poesía es un canto y la poeta es un pájaro enjaulado que canta, es decir, una voz que lucha por salir del encierro del lenguaje y del miedo. Y ahora a la tercera imagen, que se centra el miedo, que se convierte en el núcleo emocional del poema. Y en el despertar, el miedo aparece desde el inicio y crea una atmósfera grotesca y fantástica. Se ven versos como Mi corazón está loco porque aúlla la muerte y sonríe a detrás del viento, detrás del viento, a mis delirios. Por último, finalmente todas estas imágenes se unen como en la que Coma llama la paradoja pizarniquiana, donde la jaula se convierte en un pájaro, o sea, la jaula se convierte en pájaro es ya una imagen imposible, una imagen contradictoria. Y el poema está lleno de paradojas similares, como la muerte enseña a vivir a los muertos, el vacío no vacío, cuando yo era una anciana y así. Y estas paradojas muestran el pensamiento del poema y rompen cualquier idea de estabilidad o ponen el primer gesto esperanzador, un mundo que termina devorando esa esperanza. Ahora bien, vamos a pasar al último plano de este análisis, que es el plano interpretativo. A nivel, nosotros creemos que uno de los posibles sentidos del poema es el despertar como un nacimiento doloroso en el lenguaje. El despertar en este caso representa el momento en que la voz poética toma conciencia del lenguaje, lo que Comas 2022 entiende como el paso de Pizarnik desde la adolescencia hacia su identidad como poeta. Pero nosotras al leer el poema nos dimos cuenta de que ese nacimiento no es nada iluminoso ni sereno, sino que es traumático. El poema lo muestra en tres movimientos, los cuales describiremos a continuación. La primera es que se rompe la inocencia. La poema descubre que ya no puede sostener la mirada infantil con la que entendía el mundo. Como menciona el poema, la última inocencia estalló. La inocencia no se pierde, se explota, se destruye violentamente, ya no hay un retorno posible. En segundo lugar, tenemos el lenguaje como, como un refugio, pero también una prisión, una paradoja. El poema muestra cómo el lenguaje es a la vez lo que la sostiene y lo que la encierra. Como menciona el poema,
Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios. Ponerse rojo a los labios significa que las palabras pueden protegerla del caos, pero también la silencian y la clausuran. El lenguaje es casa, pero también es una jaula. Y por último tenemos la fragmentación de la identidad. El, al despertar al lenguaje, la poeta descubre que ya no existe una yo unificada. Por ejemplo, el poema menciona: contemplar a cada uno de mis nombres, ahorcados en la nada. Mis nombres representan las distintas identidades y versiones de sí misma, y están ahorcados, o sea que están muertos, suspendidos, sin algún sostén realmente. Y la identidad ya no es un centro, sino un grupo de voces rotas y polifónicas. Bueno, esto ha sido nuestro pequeño video de dos grandes poetas y de dos grandes poemas a la vez. Esperemos les guste y eso. Chao.